Bueno, hola. ¿Ahora se escucha? ¿Acá se escucha? Estoy en dos lugares a la vez. En el celular y en la compu. ¿Se escucha? Hola, hola. Pónganme un dedito, aunque sea. A ver. Ah, siguen hablando. ¿No se escucha? Qué lástima. ¿Y ahora? No. Qué lástima, A ver si lo hago sin micrófono. ¿Ahora se escucha? ¿Ahora? ¿Se escucha? ¿Se me escucha así sin micrófono? Hola, hola, hola. ¿Ahora? Hola, hola. ¿Tampoco se escucha? Qué lástima. Ah, bueno. Si se escucha, bueno, voy. Entonces por acá. Este, esperen que vino mi hijo, le tengo que dar plata. Toma, saluda. Hola. Bueno, ¿Siguiendo? sí, después me das el vuelto. Chao. ¿Dónde? Sí. Esperen. No puedo, Rodrigo. Fíjate. Espérenme un minuto, un minuto. Volví. Cerramos. Bueno, ahí estoy. Tener 5 hijos no es fácil. Bueno, vamos con el audio así, ahora que se escucha, aprovechemos el tiempo. Bueno, tanta gente, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, perdón por la tardanza, porque me compré un micrófono especial para la ocasión, pero bueno, no funciona. No sé. Les pedí la semana pasada que me pidieran temas que les gustaría hablar sobre siempre pertenecientes a los alcances de la biodecodificación. Hay muchos temas interesantes, muchos, infinitos. Pero bueno, dos o tres personas coincidieron en un tema que es la ley del espejo. Así que tenemos un ratito y yo creo que podemos llegar a explicar un poco de qué se trata la ley del espejo. ¿Se escucha bien? La última vez que pregunto. Así ya largo. ¿Se escucha bien, bien, bien? Bueno, no se escucha nada. Me dicen que sí, me dicen que no. Bueno, me pongo cerquita. Por ahí se escucha mejor de cerca. Me van a ver más arrugas. La idea era hablar un poco sobre la ley del espejo. No sé si han escuchado hablar de la ley del espejo. La ley del espejo significa que en nuestra vida cotidiana, estamos permanentemente proyectando nuestro ser en nuestro entorno. Cuando ustedes habrán escuchado decir que las personas que nos rodean, sobre todo nuestra familia, o las personas más cercanas, hacen a la vez de espejo o de reflejo de nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente es aquella porción de nuestro cerebro, un 95% de nuestro cerebro, que es el que se encarga de mantenernos con vida. La función de nuestro cerebro inconsciente es de mantenernos con vida las 24 horas del día. Esta frase siempre la repito porque la mayoría de nosotros lo sabe como una teoría, pero cuando entramos en contacto con la realidad, con lo que significa eso, que en el 95% de nuestro cerebro inconsciente
o sea, el 95% de nuestro cerebro se encarga solamente de mantenernos con vida, o sea, obedece al instinto de supervivencia y emite respuestas con la información que tiene guardada en un acto de supervivencia, y esas respuestas se dan en 0,06 segundos. El cerebro recibe un estímulo y emite una respuesta en 0,06 segundos, con la sola intención de sobrevivir. Somos seres que sobrevivimos. Somos puro instinto de supervivencia. Nosotros creemos que el instinto de supervivencia que tenemos, obviamente no lo negamos, pero creemos como que es básicamente lo que define a los animales. Bueno, nosotros somos animales, somos mamíferos, de la familia de los mamíferos, y nuestro 95% del cerebro está reconociéndonos como mamíferos. Entonces, respondemos como mamíferos a todo nuestro entorno. Nuestra biología responde como la biología de los mamíferos. Esto significa que nosotros procesamos la información con un cerebro, con una porción de cerebro racional, que eso nos diferencia de los mamíferos. Pero lo único que hacemos con ese cerebro racional es procesar la información que percibimos del entorno, mandarla al inconsciente, y el inconsciente reacciona a esa información en 0,06 segundos. A diferencia de lo que creemos, que el cerebro racional es lo que nos permite tomar decisiones conscientes, el cerebro racional lo único que hace es identificar la realidad de una manera distinta a los animales. ¿Por qué? Porque nosotros, como seres racionales, interpretamos la realidad, todo nuestro entorno, las amenazas, todo lo que sucede afuera, lo interpretamos a través de simbología. Somos seres simbólicos. Entonces, voy a apagar la compu porque me veo en dos lados. Somos seres simbólicos. Entonces, nuestra interpretación simbólica de la realidad lo que hace es codificar la información de manera distinta a los animales. ¿Por qué? Porque los animales solamente codifican las verdaderas amenazas que tienen afuera. Nosotros codificamos las verdaderas amenazas más las amenazas que interpretamos. Todo lo que interpretamos, que nuestro cerebro inconsciente nuestro cerebro consciente, nuestra razón, interpreta como amenaza, repito, todo lo que nuestra razón, nuestro tercer cerebro, que sería el cerebro el frontal, interpreta afuera como amenaza, lo codifica y guarda esa información de manera simbólica. Entonces, nuestro cerebro, el cerebro humano, a diferencia de los animales, codifica información real y codifica información que no es real, que es simbólica. Entonces, para el animal sin cerebro racional, cuando tiene una amenaza de que se comió un animal entero y le va a hacer mal al estómago, eso para el animal es una amenaza. Cuando alguien lo persigue para comérselo, eso para el animal es una amenaza real. ¿Qué pasa? Nosotros, como interpretamos la realidad a través de la razón, del cerebro racional, que es un 5%, como interpretamos la razón, nuestro entorno con el cerebro racional, lo que hacemos es justamente interpretar. Esa interpretación es lo que nos va a decir si eso es una amenaza, eso que está ahí afuera es una amenaza o no es una amenaza. Entonces, cuando yo veo afuera, mi cerebro racional detecta de afuera que mi
mi pareja me maltrata, interpreta eso, siente eso, piensa eso, codifica según la emoción con la que yo interpreto eso. ¿Por qué? Porque yo voy a identificar esa situación de maltrato de acuerdo a la información que tengo guardada. Entonces, si yo tengo guardada información de maltrato en todo mi árbol, voy a tener disponibilidad a interpretar ese maltrato, lo que una vez se codificó con una carga emocional intensa, va a vivir en mí con esa carga emocional intensa. Entonces yo voy a interpretar la realidad con esa carga emocional intensa. Entonces, para mí, que mi pareja me conteste mal es un maltrato, cuando para otro no lo es. Entonces, cuando a mí mi pareja me contesta mal, yo voy a interpretar eso como una amenaza, porque tengo guardada información de amenaza, y lo voy a vivir como tal, como una amenaza de vida o muerte, porque el cerebro inconsciente no diferencia cuando la amenaza es de vida o muerte o cuando no. Lo detecta con el nivel de estrés. Para el cerebro inconsciente, cuando el nivel de estrés supera el nivel de estrés habitual, esperen que se me va a desconectar. A ver. Cuando el nivel de estrés supera el nivel de tolerancia habitual al estrés, cuando la emoción es muy grande, significa eso, lo que hace es codificarlo como una amenaza, lo interpreta como una amenaza. Cuando lo interpreta como una amenaza, tiene que ponerlo ahí afuera, tiene que ponerlo ahí afuera para defenderse. Vamos un poco a cómo, ya empecé a hablar de la ley del espejo y quiero que hagan una pregunta a ver si no entienden. Nuestro cerebro inconsciente interpreta la realidad como mamíferos, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros, como tenemos un cerebro consciente aparte, un cerebro racional, lo que hacemos es interpretar esa realidad, mandar información a nuestro cerebro inconsciente como amenazas que para los animales son reales, para nosotros la identificamos como reales, pero no lo son. O sea, yo no me voy a morir porque mi jefe me trate mal, pero como yo vivo esa experiencia con una emoción muy fuerte, mi cerebro la detecta como una amenaza de vida o muerte. Entonces va a emitir una respuesta acorde a esa amenaza. Nuestro cerebro está codificado. Tenemos un cerebro inconsciente, que es el 95%, que solo está haciendo un escáner permanente, ¿no? Escáner permanente de todo lo que sucede a nuestro alrededor, permanente, desde que somos engendrados hasta que nos morimos. Un escáner permanente. Ese escáner permanente solo detecta amenazas, Como nosotros ya venimos con información, ¿por qué? Porque no solo yo voy detectando amenazas, sino mi madre, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, todos fueron detectando amenazas y guardando información, detectando amenazas y guardando información. ¿Cuándo va a detectar el cerebro que es una amenaza? Cuando el nivel de estrés supera el nivel de estrés habitual. Eso es una amenaza a la que tiene que emitir una respuesta. Entonces, esas respuestas van a ser, ya lo dije en la última charla, van a ser conductas, van a ser síntomas físicos, van a ser palabras, van a ser pensamientos, van a ser otras emociones. Toda la manera que yo reacciono va a ser una respuesta a esa interpretación de la realidad. Cuando hablamos de la ley del espejo, hablamos de lo siguiente. Cómo yo, desde que fui engendrado, vengo con información guardada en el ADN de todas las codificaciones de mis ancestros, de todas las codificaciones de la raza humana, de todas las codificaciones de los mamíferos, que cuando fueron detectadas las amenazas fueron guardando. Ahora, ¿qué pasa? Esa información yo la traigo puesta.
esa información yo la traigo puesta. Cuando soy engendrada hasta que nazco, esa información se renueva y sigue guardando y sigue atesorando todo lo que ve como amenaza afuera a través de las emociones de mi madre. Sigo codificando información. Entonces, a partir de los 3 años en que yo me empiezo a separar de mi madre, en que empiezo a sentir que ya soy un individuo, empiezo a accionar con esa información que tengo guardada. Acuérdense, soy un ser vivo interpretando la realidad con la emoción que tengo guardada en el inconsciente, que fue codificada. ¿Sí? Soy un ser vivo que vive su experiencia de vida con la información que tiene guardada, tiene 95% de información guardada desde que el mundo es mundo hasta ayer. Y esa información se codificó en instancias de supervivencia. Esto es lo más importante de esta conversación. Somos seres vivos viviendo nuestra propia experiencia, pero con información guardada desde que el mundo es mundo hasta ayer. Esa información guardada se guardó en instancias de supervivencia, en ese escaneo a mi mundo exterior, detectando amenazas. O sea que mi 95% del cerebro inconsciente actúa con información de amenaza. Somos seres, por eso, que estamos sobreviviendo. Somos seres que estamos sobreviviendo, viviendo nuestra experiencia de vida, pero sobreviviendo, porque todo lo que vemos allá afuera es solamente lo que puedo ver de acuerdo a la información que tengo guardada en mi inconsciente. Yo no puedo ver otra cosa que no tenga guardada en el inconsciente, con información que no tenga guardada en mi inconsciente. Para decirlo de algún modo que se entienda. Cuando Colón llegó a América, estaban los indios viviendo su propio territorio, en su propio mundo, y no sabían que había unas embarcaciones, porque ellos hacían balsas, unas embarcaciones semejantes a una carabela que podían atravesar el mar. El mundo para ellos se terminaba ahí, en el mar. Ellos no entendían que podían venir de otras tierras. No, ni siquiera nunca lo habían pensado, porque para ellos el mundo terminaba ahí. Era realmente lo que sucedía. ¿Qué pasa? Cuando Colón llega en sus carabelas, ellos no los ven. Los indios no ven las carabelas porque no sabían de su existencia. Su cerebro inconsciente no tenía registro de esa situación. No ven las carabelas, para ellos eran olas gigantes. Llegaron los españoles en olas gigantes. Ellos no vieron calaveras, porque su cerebro inconsciente no tenía registro de eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nuestro cerebro inconsciente, que es el 95% de nuestro cerebro, es el que nos hace interpretar la realidad. Nuestro cerebro no va a ver afuera cosas que no saben que existen. Entonces, lo único que hacemos nosotros es recrear ahí afuera la información que tenemos guardada. Eso hacemos. ¿Se entiende eso? ¿Quieren hacerme alguna pregunta al respecto? ¿Se entiende que lo único que hacemos los seres humanos con un 95% de cerebro inconsciente es recrear afuera toda la información guardada? ¿Y no podemos recrear algo que no sabemos que existe? O sea, pueden estar sucediendo muchísimas cosas
enfrente nuestro, a nuestro alrededor, en este mundo, en este universo, que nosotros, de lo cual nosotros no tenemos registro inconsciente en nuestro cerebro, por lo tanto no lo vemos, ¿sí? Si yo me voy afuera ahora y se me vuela el pelo, ¿sí? Se me empieza a mover el pelo, yo digo, uy, mira, había viento, yo no lo sabía, bárbaro, ¿sí? Ya encontré mi explicación racional a que se me vuele el pelo. Pero resulta que encontré una explicación racional de igual manera que los indios explicaron que los españoles vinieron de otro mundo en olas gigantes, ¿sí? Yo supongo, por lógica, por un estudio de la ciencia, hasta donde llega la ciencia, que no va a llegar mucho más lejos que lo que yo tengo acá, o lo que yo puedo, con respecto a esa información, suponer. Voy a suponer que lo que en realidad está sucediendo es que el viento me acaba de mover el pelo. Pero resulta que el viento puede ser que no me haya movido el pelo, puede ser que haya seres de otra dimensión, en esta que yo no estoy viendo, que me están moviendo el pelo y están jugando con mi pelo, y yo no lo sé, ¿sí? Porque mi cerebro inconsciente no tiene idea de que existe otra cosa de la información que yo tengo guardada. ¿Cómo se hace para recrear algo que no existe en nuestro registro inconsciente? ¿Se puede? Bien, sí se puede. En realidad, no sé si entiendo la pregunta, ahora que me doy cuenta. ¿Cómo se hace para recrear algo que no existe en nuestro registro inconsciente? Claro. No se puede. Recrear algo que no existe en mi cerebro inconsciente no se puede. Por eso, si nosotros nos limitamos a vivir de forma inconsciente, vamos a recrear siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Para eso nos sirve el 5% de cerebro consciente que nos fue dado. Este nivel de conciencia en el que estamos aquí y ahora, que algunos dicen que es un 2%, yo quiero ser generosa y digo que es un 5%, nos sirve para, exacto, visualización creativa, nos sirve para desconfiar primero de que eso que me está moviendo el pelo es el viento, ¿sí? Si yo empiezo a desconfiar de lo que creo, si yo empiezo a desconfiar de lo que creo, abro un campo de infinitas posibilidades. Y cuando yo abro un campo de infinitas posibilidades, puedo comprender a nivel racional que cualquier cosa puede suceder. Entonces, cuando yo entiendo que cualquier cosa puede suceder, que cualquier cosa aparte de lo que está sucediendo es posible, que no soy la dueña de la verdad porque creo eso, me van a estornudar. Después les explico por qué es. Cuando yo entiendo que mi cerebro consciente puede percibir cosas que no están grabadas en mi cerebro inconsciente, es cuando eso sucede. O sea, a ver si me explico mejor. Cuando yo niego una realidad posible, esa realidad posible nunca se me va a presentar. Ahora, cuando yo empiezo a desconfiar de lo que yo creo, empiezo a abrirme a posibilidades infinitas de que puede suceder otra cosa que yo no tengo en los registros. Entonces, ese solo hecho ya de soltarme a que exista otra posibilidad, me va a enfrentar en algún momento con otras posibilidades, ¿sí? Siempre que yo esté dispuesta a abandonar mis creencias. Abandonar las creencias, tenemos infinitas creencias. ¿Cómo voy a hacer para abandonar todas las creencias?
Es muy difícil, ¿no? Pareciera, pero en realidad cuando uno empieza a desconfiar, en principio, de lo que sucede en el exterior a nivel percepción, o sea, yo te digo, estoy viendo esto, pero no sé si esto es real. Desde la física cuántica se puede explicar eso. Desde la física cuántica nosotros parece ser como que necesitamos un fundamento teórico para desconfiar, ¿no? ¿Por qué desconfiar de esto? Y porque, no sé, no tengo una razón. Claro, desconfiar de lo que creo y veo, exacto. Si vos me decís, esto es blanco, no podés desconfiar de que esto es blanco porque es blanco. No podés desconfiar de que, yo les muestro, esta lapicera esta parte es azul, ¿sí? Yo no puedo desconfiar de esto porque lo estoy viendo. Estoy tocando que es una lapicera, estoy viendo que es una lapicera. Y si yo te digo, por ejemplo, que, ¿de qué manera puedo desconfiar de esto? ¿De qué manera yo puedo desconfiar de esto? Y hay muchas maneras. Una es que la física cuántica nos está diciendo que la materia no es real. Que la materia física, esto que yo toco, que aparentemente es muy sólido, que tiene tinta adentro, que escribe, que tiene una parte que es azul, en realidad es una acumulación de átomos vibrando mucho más lento que los átomos que componen el aire, por lo tanto, mi composición atómica y mi vibración no la pueden atravesar. ¿Por qué? Porque al chocar mi estado vibratorio con esto, no lo atraviesa, ¿sí? Y el estado en conjunto de mi cuerpo físico. Ahora, si viene un microbio muy pequeño, que pueda atravesar los poros de esto, ese microbio no va a percibir esto como algo sólido, ¿se entiende? Si viene, yo puedo atravesar el aire, porque para mí no es sólido el aire, yo sé que tiene componentes, pero el aire para mí no es sólido, está en un estado gaseoso. ¿Qué pasa? Si viene un ser que no veo porque está en otra composición atómica, y ese ser tiene una composición atómica, una masa, un volumen, y etcétera, que choca con la densidad del aire, va a percibir que el aire es sólido. ¿Se entiende la comparación que hago? Entonces, la realidad que estoy percibiendo es una cuestión de percepción de acuerdo a mis posibilidades. Después, por ejemplo, si yo digo esto es azul, ¿sí? Nadie va a desconfiar, excepto que alguien sea daltónico, que esto es azul. Bueno, yo te puedo decir que en realidad es cualquier color menos azul. ¿Por qué? Porque este cuerpo, de acuerdo a la forma, de acuerdo a la densidad, de acuerdo a un montón de otras características, absorbe toda la gama de colores, de luces, absorbe toda la alarma, absorbe toda la gama lumínica, menos la azul que la repele, ¿sí? Entonces, esto que parece azul es todos los colores menos azul. Alarma mortal. Todos los colores menos azul, ¿sí? Porque el único color que rechaza es el azul. Y ahí te estoy mostrando que en realidad mi percepción me está engañando. Ponele, porque es una explicación distinta que yo encontré, cuando empecé a desconfiar de mi percepción. ¿Sí? Encontré esta, pero puedo encontrar infinitas posibilidades de explicar las cosas, ¿sí? Y ninguna está bien y ninguna está mal. Es simplemente la percepción que me permite a mí, desde la información que tengo guardada. Como yo aún sostengo que el paradigma de la ciencia me avala que las cosas suceden, no voy a ver cómo esto se desintegra en mi vista, porque todavía mi cerebro inconsciente no puede hacer contacto con esa información porque todavía no suelta mi creencia en la ciencia, o no la suelta del todo. Entonces me va a mostrar el mundo que sigo queriendo ver, y no otro. Me fui
me fui por las ramas. Lo que yo quería explicarles más o menos es que así como veo el mundo, es así como sostengo la información que tengo guardada. Veo el mundo, por eso la frase es, veo afuera lo que soy, porque no puedo ver otra cosa. No puedo ver otra cosa de lo que soy. ¿Cómo hago para ver otra cosa? Ampliando mi nivel de conciencia. ¿Cómo hago para ampliar mi nivel de conciencia? Primero desconfío de lo que creo. De lo que creo en todo, no. Vamos a empezar desconfiando de donde aparece una resistencia. No quiero ver esto no me gusta, esto me hace mal. No quiero esta persona en mi vida, esto me genera una emoción negativa, esto me genera, todo esto que genera resistencia. ¿Y cómo se detecta una resistencia? Se detecta con la emoción, se detecta con el rechazo hablado, se detecta con la incomodidad, se detecta con el cuerpo físico. Cuando me aparecen síntomas físicos es porque estoy teniendo una resistencia a algo. Las enfermedades son eso. Las enfermedades son resistencia de la información que tengo guardada, son resistencias de la información que tengo guardada al entorno. Cuando me aparece una resistencia en mi cuerpo físico, emocional y psíquico, cuando me aparece una resistencia en mi cuerpo físico, emocional y psíquico, significa que tengo que actualizar información, porque estoy actuando con información vieja, ¿sí? Con información, estoy sosteniendo información que está chocando con mi forma consciente de percibir la realidad. Mi cerebro consciente, ese 5% consciente, ya detectó de forma intuitiva, ya detectó que hay mucho más. Pero ¿qué pasa? Mi cerebro inconsciente se sigue manejando con la información que tiene guardada. Entonces, choca la información nueva con la información vieja. Y ahí genera resistencia. Acuérdense que somos seres que vamos atravesando distintos escenarios. Vamos atravesando distintos escenarios. ¿Por qué? Porque si vamos directamente a cuando alguien, hace muchos siglos, cuando las mujeres no tenían derecho a hablar en público, ¿sí? Ahora, las mujeres están pasando por otra situación social. Las mujeres sí pueden hablar en público, aunque todavía pareciera como que hay muchas cosas que no pueden hacer, y por eso están sucediendo todas estas cosas, porque chocan con el entorno. ¿Por qué? Porque cuando guardamos información vieja, este feminismo creciente que existe, que vemos a diario, no es nada más y nada menos que la reacción individual a la información que sostengo con el inconsciente. No hay nada más machista que una mujer feminista. ¿Por qué? Porque en realidad se está revelando a la propia información que lleva puesta. Porque esa información que lleva puesta es la que le hace ver la realidad y le hace crear la realidad de una manera que no le gusta conscientemente, entonces choca. ¿Se entendió eso? ¿Vamos de nuevo con eso? A ver. Alguien que diga si se entendió eso. Porque es importante el ejemplo. Alguien, un femenino, vamos a poner, porque hay hombres femeninos y hay mujeres masculinas y en realidad todos somos las dos cosas, ¿no? Todos somos masculinos y femeninos porque eso se refiere a nuestro comportamiento a la hora de avanzar o retroceder o atacar o defenderse. Bueno, pero todos tenemos ambos comportamientos, pero la mujer femenina es la representante es la representante física de esta forma de reaccionar. Sí, va de nuevo, va de nuevo por eso.
todo este movimiento que hay ahora sobre el feminismo tiene que ver con la información que tanto los hombres como las mujeres sostienen en el inconsciente y es con la que perciben la realidad. Si yo percibo la realidad una realidad donde hay un machismo hay un macho sometiendo a un femenino, es porque es lo único que puedo ver, porque es lo que creo. No puedo ver otra cosa. Entonces, como mi cerebro consciente, ese 5% actualizó, ¿sí? Actualizó porque está en un entorno distinto al de hace 100 años, al de hace 30 o al de hace 40, actualizó, tiene que hacer que actualice el inconsciente también. O sea, porque es un 5 contra un 95, o sea, tiene que seguir mandando información. Entonces, hasta que eso no suceda, yo voy a seguir creando esa realidad, voy a seguir percibiendo de la realidad solamente lo que conozco. Pero de a poco, si de a poco voy mandando información que no hay amenaza ahí afuera porque no existe tal diferencia, porque la mujer ya alcanzó otro nivel de conciencia que no le estaba permitido. Entonces, sí, yo puedo actualizar esa información con el consciente y mandársela al inconsciente, de a poco voy a dejar de ver esa realidad, no la voy a percibir. ¿Por qué? Porque voy a empezar a ver otra, porque así como existe esa realidad, como acabo de decirle, existen infinitas posibilidades de realidad y solamente estoy viendo esa y reacciono a esa por resistencia, porque me duele, porque me molesta, porque me enoja. Pero resulta que todavía no comprendí que me enoja porque la tengo ahí puesta, ¿sí? Porque si yo no la sostuviera de manera inconsciente, no la podría poner ahí afuera y no me estaría generando nada porque no estaría para mí, ¿sí? No estaría o sería muy leve. A medida que voy cambiando información, voy dejando de percibir esa realidad y voy a percibir otra totalmente distinta porque es una nueva realidad en la que creo y la que conozco. ¿Se entendió ahora? Ese ejemplo me pareció muy claro, muy para hablar de la ley del espejo. Entonces, muchas personas me dicen a veces, a ver, yo estoy creando una pareja o una relación laboral o una amistad o una relación con mis hijos, siempre todos me mienten, ¿no? Vamos con ese ejemplo. Siempre todos me mienten. Y yo no soy así. Vos me decís que es mi espejo, pero yo no soy así, no soy mentirosa. No, no es que soy mentirosa. Ese no es el espejo. El espejo es que una vez en mi historia, en el embarazo de mi madre, a través de sus emociones, o en mi clan familiar, donde sea, se grabó a la mentira como una amenaza, ¿sí? Se grabó como una amenaza. Mi cerebro inconsciente no sabe cuál es la amenaza de la mentira, ¿sí? No sabe si la amenaza es mentir o no mentir, porque no es dual mi cerebro. Mi cerebro solamente recolecta información. Entonces, mentira, amenaza, ¿sí? Pero la mentira la identifica con lo que yo le identifico, ¿sí? Entonces, no sabe si la mentira es una amenaza en mí, es una amenaza que yo no la diga, que yo la diga, que me la digan, que no entienden. Simplemente es la mentira, la amenaza. ¿Qué va a pasar? Yo, como tengo esa información guardada como amenaza, la voy a recrear. Va a ser lo que voy a ver afuera, mentira. ¿Sí? Lo voy a ver afuera. Pero resulta que lo voy a ver afuera porque estoy creando eso. Estoy creando eso, que es lo único que conozco, la mentira. Es como un proyector. La realidad es como un proyector de nuestro inconsciente. Es fantástico. No digan que no es fantástico. La realidad es un proyector de nuestro inconsciente. No hay manera de ver algo que yo no tengo guardado. Entonces, nuestra vida es como ver una película. Ver nuestro entorno, ver lo que vemos, lo que creamos a diario, las personas con las que nos relacionamos, lo que pensamos de las personas con las que nos relacionamos, lo que sentimos con las situaciones que vivimos, todo eso son proyecciones de la información que tengo en el inconsciente. ¡Sas! Es la manera que tengo de observarme y tomar conciencia de qué estoy recreando y qué estoy viviendo en el inconsciente. Entonces, esa manera
Justo sonó el teléfono. Estoy. Se cortó. Bueno, esa. Se corta porque me llaman por teléfono. Esa manera que tengo. Se volvió, ¿no? Bueno, esa manera. Ay, me llaman por teléfono, no entiendo. Estos problemas técnicos que tengo. Necesito a alguien que me asesore. Bueno, ya está. Espero que no llamen más. La manera que tenemos de conocernos, reconocernos, entender qué tenemos ahí en la caja negra, es observar nuestra realidad todo el tiempo, pero observarla de manera consciente, porque si yo la observo pensando que no tengo nada que ver, que no es mío, sigo mandando la misma información, sigo teniéndole miedo a las cosas que le tengo miedo. Por ejemplo, esto del machismo, ¿no? Y la amenaza del hombre contra la mujer y de lo masculino y lo femenino. Si yo, cuando observo eso, sigo sosteniendo que yo no tengo nada que ver y que no es mi creación, que no es la información que yo tengo, y que sucede, que está sucediendo realmente ahí afuera, otra vez la grabo de la misma manera y lo voy a seguir perpetuando. ¿Se entiende eso? Eso es genial. ¿Se entendió? Pregúntenme. Porque es clave esto. Cuando yo sigo reaccionando con emociones negativas o con resistencia a eso que está sucediendo afuera, pero no me hago cargo de eso, lo voy a seguir generando, porque voy a pensar que no tengo nada que ver. Cuando en realidad es mío. Solamente veo lo que puedo ver. Y hay infinitas posibilidades de que algo esté sucediendo ahí afuera, aparte de eso. ¿Sí? Yo le pongo la carga emocional, yo le pongo todo, lo vuelvo a vivir, es como un bucle, Vuelvo a vivir la experiencia que vivió mi madre, vuelvo a vivir la experiencia que vivió mi abuela, vuelvo a vivir todo el tiempo. A ver, Claudia, ¿qué dice? O sea que somos un imán de lo que queremos ver o de dónde queremos estar, ¿algo así? Sí, un imán supuestamente atrae. Nosotros no es que atraemos, nosotros creamos esa realidad, ¿sí? Creamos, porque ahí afuera, voy con un ejemplo. Se me pone enfrente una persona que habla otro idioma, ¿sí? Yo hablo español, esa persona habla ruso. Esa persona va a estar media hora hablando. Yo la voy a mirar, yo tengo que detectar lo que dice, ¿sí? La voy a mirar y voy a detectar de todo su diálogo o su monólogo de media hora, yo debía detectar solamente 5 palabras o 6. Y voy a tener que hilar esas 5 palabras, que las detecté porque se parecen a mi idioma o porque hizo un gesto que yo lo asocié con alguna simbología determinada. Con esas 5 palabras voy a tener que entender toda la conversación. Imagínense la conversación que voy a entender. Voy a crear mi propia conversación de eso. ¿Se entiende? Entonces, esa persona dijo millones de cosas, pero yo solamente pude detectar 5. Para mí esa persona es eso, 5 palabras. 5 palabras. Todo lo demás, no sé que existe. No lo percibí. Mi mente no lo alcanzó a percibir. Solamente, para mí esa persona, y de acuerdo, es lo que dijo. Dijo, tengo ganas de ir al baño. Son 6. Tengo ganas de ir al baño. Entendí yo qué dijo esa persona. Y resulta que era un físico molecular. Y explicó toda su teoría. Nunca la entendí. Entonces para mí esa persona va a ser una meona. Hoy se va a cortar de nuevo. Bueno, perdón. Para mí esa persona va a ser un tipo que va al baño, nada más. ¿Se entiende?